Desde tiempos antiguos, los pueblos originarios miraron a los árboles no como simples plantas, sino como seres sagrados. Ellos unen el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Guardan memorias, enseñan lecciones y protegen secretos que no están escritos en ningún libro. En este episodio nos adentramos en las leyendas de los árboles, esos gigantes silenciosos que hablan a través del viento y de las raíces. Conoceremos al kapok, eje del universo en muchas culturas, al árbol de la vida, símbolo eterno de creación y equilibrio, al maple, guardián del tiempo y de la sangre de la tierra, al misterioso árbol de sal, nacido del sacrificio, y al temido chechén, junto a su hermano sanador el chacá, que nos recuerdan que en la naturaleza conviven el veneno y la cura. Hoy caminamos bajo sus copas, escuchamos sus historias y aprendemos por qué, para los antiguos, un árbol jamás estaba solo ni en silencio. El árbol kapok o ceiba pentándara es un gigante majestuoso de las selvas tropicales, conocido por su rápido crecimiento, gran altura y tronco con raíces de contrafuerte, que produce una fibra sedosa y ligera de sus vainas, usada como relleno y para dispositivos flotantes, aunque ahora reemplazada en gran medida por sintéticos. Es sagrado en muchas culturas, simbolizando conexión entre el cielo y la tierra, y sus flores atraen murciélagos para su polinización. Puede superar los 50 metros de altura, 164 pies. El árbol kapok es un cuento de la selva amazónica escrito por Lynn Sherry. Dos hombres se adentraron en la selva tropical. Momentos antes, el bosque bullía con el graznido de los pájaros y el aullido de los monos. Ahora, todo estaba en silencio, mientras las criaturas los observaban y se preguntaban por qué habían venido. El hombre más corpulento se detuvo y señaló una gran ceiba. Luego se fue. El hombre más pequeño tomó un hacha que llevaba y golpeó el tronco del árbol. Golpe, golpe, golpe. El sonido de los golpes resonó por el bosque. La madera del árbol era muy dura. Golpe, golpe, golpe. El hombre se secó el sudor que le corría por la cara y el cuello. Golpe, golpe, golpe. Pronto el hombre se cansó. Se sentó a descansar al pie de la gran ceiba. Sin darse cuenta, el calor y el zumbido del bosque lo habían arrullado. Una boa constrictor vivía en la ceiba. Se deslizó por su tronco hasta donde el hombre dormía. Observó el corte que el hacha había hecho en el árbol. Entonces, la enorme serpiente se deslizó muy cerca del hombre y le silbó al oído: «Señor, este árbol es un árbol de milagros. Es mi hogar, donde han vivido generaciones de mis antepasados. No lo tale». Una abeja zumbaba en el oído del hombre dormido: «Señor, mi colmena está en esta ceiba, y vuelo de árbol en árbol y de flor en flor recolectando polen. De esta manera polinizo los árboles
y las flores de toda la selva tropical. Verá, todos los seres vivos dependen unos de otros. Una tropa de monos bajó corriendo de la copa de la ceiba. Charlaron con el hombre dormido. Señor, hemos visto cómo actúa el hombre. Talas un árbol, luego regresas por otro y otro. Las raíces de estos grandes árboles se marchitarán y morirán, y no quedará nada que sostenga la tierra. Cuando lleguen las fuertes lluvias, la tierra será arrastrada y el bosque se convertirá en un desierto. Un tucán, un guacamayo y un gallito de las rocas descendieron del dosel. «Señor», graznó el tucán, «no debe talar este árbol. Hemos sobrevolado la selva tropical y hemos visto lo que sucede cuando se empiezan a talar los árboles. Mucha gente se asienta en la tierra, prenden fuego para limpiar la maleza y pronto el bosque desaparece. Donde una vez hubo vida y belleza, solo quedan ruinas negras y humeantes». Una rana arbórea, pequeña y brillante, se arrastraba por el borde de una hoja. Con voz chillona le dijo al oído del hombre: «Señor, una selva tropical arruinada significa vidas arruinadas, muchas vidas arruinadas. Dejará a muchos de nosotros sin hogar si tala esta gran ceiba». Un jaguar dormía en una rama en medio del árbol. Como su pelaje moteado se mezclaba con la luz y las sombras del sotobosque, nadie lo había notado. Ahora saltó y se acercó en silencio al hombre dormido. Le gruñó al oído: «Señor, la ceiba es el hogar de muchas aves y animales. Si lo corta, ¿dónde encontraré mi cena?». 4 puercoespines arbóreos se balanceaban de rama en rama y le susurraban al hombre: «Señor, ¿sabe qué necesitamos los animales para vivir? Oxígeno. Y señor, ¿sabe qué producen los árboles? Oxígeno. Si tala los bosques, destruirá lo que nos da la vida». Varios osos hormigueros descendieron de la ceiba con sus crías aferradas a sus lomos. El oso hormiguero sin rayas le dijo al hombre dormido: «Señor, está talando este árbol sin pensar en el futuro y seguramente sabe que lo que suceda mañana depende de lo que haga hoy. El gran hombre le dice que tale un árbol hermoso. No piensa en sus propios hijos, quienes mañana deberán vivir en un mundo sin árboles». Un perezoso de 3 dedos había empezado a descender del dosel cuando aparecieron los hombres. Solo entonces llegó al suelo, caminando lentamente hacia el hombre dormido. Le habló con voz profunda y perezosa: «Señor, ¿cuánto vale la belleza? ¿Puede vivir sin ella? Si destruye la belleza de la selva tropical, ¿con qué deleitará sus ojos?». Un niño de la tribu Yanomamo que vivía en la selva tropical se arrodilló junto al hombre dormido. Le murmuró al oído: «Señor, cuando despierte, por favor, mírenos a todos con nuevos ojos». El hombre despertó sobresaltado. Ante él estaba el niño de la selva tropical y a su alrededor, mirándolo fijamente, estaban las criaturas que dependían del gran árbol ceiba. ¡Qué animales tan maravillosos y raros eran! El hombre miró a su alrededor y vio el sol atravesando el dosel. Puntos de luz brillante brillaban como joyas en medio del verde oscuro del bosque. Plantas extrañas y hermosas parecían flotar en el aire, suspendidas de la gran ceiba. El hombre olió el fragante perfume de sus flores. Sintió la niebla vaporosa que se elevaba del suelo del bosque. Pero
no oyó ningún sonido, pues las criaturas guardaban un extraño silencio. El hombre se levantó y tomó su hacha. Echó el brazo hacia atrás como si fuera a golpear al árbol. De repente se detuvo. Se giró y miró a los animales y al niño. Dudó. Luego soltó el hacha y salió de la selva tropical. El cerro Autana, o Coahuay, el árbol de la vida en dialecto piaroa, es un tepuy que se encuentra situado en el estado Amazonas. Existe una leyenda piaroa que cuenta que el cerro Autana representa el árbol de la vida que dio origen a todas las frutas que le dan sustento a los hombres y a los animales. Es por lo tanto una montaña sagrada en la cual ningún indio piaroa acepta adentrarse. Fue declarado monumento natural en 1978. Es uno de los tepuyes del sur de Venezuela, con aproximadamente 1.300 metros de altura. Dentro de la montaña hay una cueva formada enteramente de cuarzo, que mide 400 metros de longitud y 45 metros de altura. Para llegar se debe navegar primero el río Orinoco desde el puerto de Samariapo, luego el Sipapo y finalmente el río Autana. La leyenda indígena piaroa cuenta que al principio el dios Wahari dispuso que nadie debía trabajar y que todos los frutos, nueces y raíces se encontrarían en el Wahari Coahuay, o árbol de los frutos del mundo. Así vivieron los hombres antiguos hasta que una ardilla golosa, el tucán de pico largo y el pájaro carpintero, que fueron antepasados de los hombres actuales, se empeñaron en tumbar el árbol Wahari Coahuay para no tener que recoger más su comida. Estuvieron cortándolo durante mucho tiempo y cuando al fin lograron tumbarlo, se pudrieron todos los frutos y sus ramas gigantescas cayeron sobre el río Cuau, donde están ahora las tierras más fértiles, y los restos del tronco se convirtieron en montañas que bloquearon los ríos y provocaron inundaciones y represas por todas partes. Como en una de estas represas quedó atrapado el pez payara de grandes colmillos, que es el más saltador de todos, al tratar de escapar de su encierro, le pegó varias veces con la cabeza al tocón del árbol Wahari Coahuay, que ahora se llama Cuaymayojo, Cerro Autana, por lo que en ese lugar de la montaña aún se pueden ver los huecos que hizo la payara antes de atravesar el cerro y formar la cueva que hay allí. Estas son palabras de los piaroas. Del árbol de la vida solo el tronco permanece. Ustedes, los criollos, lo llaman Cerro Autana. Para nosotros, los piaroas, es el Cuaymayojo, el tocón petrificado del Wahari Coahuay, a cuyo alrededor Nereida Anemey creó el universo, los ríos y raudales, las montañas y las selvas, los animales, la lluvia y el espacio celeste. Este es nuestro territorio de origen. Esta es, para nosotros, la tierra sagrada.
mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos en América del Norte, la leyenda dice que las tribus amerindias del este de Canadá y del noreste de los Estados Unidos habían descubierto cómo recolectar la savia de los árboles de maple y transformarla en jarabe. Algunos cuentan que en primavera una pequeña ardilla subió a lo largo del tronco de un árbol de maple, mordió una pequeña rama y comenzó a beber la savia. Un amerindio la observaba y se preguntaba por qué la ardilla hacía eso si había una fuente de agua fresca muy cerca. El amerindio quiso imitar a la ardilla haciendo una grieta en el árbol con su cuchillo. ¡Qué sorpresa! Hasta ese momento, su tribu solo conseguía el azúcar en las frutas salvajes, pero ahora contaban con un árbol que literalmente lloraba el azúcar como lágrimas de cristal. Además de todo, él acababa de descubrir un remedio contra el escorbuto que sus compañeros sufrían muy seguido en primavera. Y todo porque él había observado e imitado a una ardilla que se quitaba la sed con la savia del maple. El árbol de sal es una historia escrita por Susana Otero. Por cierto, es mal llamado árbol de sal porque es un helecho gigante cuya altura sobrepasa los 2 metros y crece en el Chaco y parte del norte de Argentina. Cuenta la leyenda que cuando Cotaá, el genio bueno y hacedor, quiso obsequiarle al pueblo mocoví una planta que le sirviese de alimento, sucedió la siguiente historia. Resultó que la planta a la que los mocovíes nombraban Iobec Mapic era utilizada por ellos como un alimento. Por eso Cotaá la expandió rápidamente y la esparció por esas tierras para que proliferaran. Pero Neepec, el genio del mal, como era su costumbre, vivía espiando lo que Cotaá hacía y, envidioso, quiso destruir su obra. Después de mucho pensar, tuvo lo que él consideró una magnífica idea. Entonces se dirigió a la salina donde llenó un enorme cántaro con agua salada, pues su maldad consistía en arrojarlo sobre las verdes matas de Iobec Mapic y así quemarlas. Cotaá conocía bien la maldad de Neepec y más temprano que tarde descubrió el horrible ardid de su contrincante. Por eso lo esperó escondido entre el follaje. Cuando Neepec quiso volcar el salino líquido sobre las plantas, Cotaá acarició la tierra hundiendo en ella sus dedos con suavidad casi maternal. Entonces, las raíces absorbieron la sal que instantáneamente fueron tomadas por las raíces mezclándose con la savia que trepó por el tronco y las hojas, tomando su sabor, pero sin dañar las plantas. Por primera vez, los mocovíes pudieron condimentar los vegetales y carne con un sabroso sabor salado que ya nunca dejaron de usar porque les resultó exquisito. La península de Yucatán está llena de rincones asombrosos que albergan historias y leyendas auténticas. Ya sea que visites alguna de sus ruinas mayas o te adentres en los pueblos mágicos y comunidades, encontrarás algo sorprendente.
el chechén y el chacá, son veneno y antídoto. En la península de Yucatán encontrarás especies endémicas de árboles y plantas únicas. Entre ellos estos dos árboles con una historia muy peculiar. Se dice que por cada árbol de chechén encontrarás uno de chacá muy cerca de él. ¿Quieres saber por qué? Donde se sitúa un chechén, un chacá le hará compañía. En la mítica selva de Quintana Roo se cuenta la leyenda de dos príncipes guerreros mayas. Estos dos príncipes eran hermanos, Quinich y Tisic. Ambos tenían la misma sangre, pero eran muy diferentes uno del otro. El hermano menor era Quinich, un joven gentil y bondadoso con todo el pueblo. Por otro lado, Tisic era lo opuesto a su hermano. Tenía el corazón frío, era despiadado y arrogante. Un día, Nictec-Ha apareció. Una hermosa mujer con el corazón más bello y un alma tan pura y gentil. La hermosa doncella conquistó el corazón de ambos príncipes. Los hermanos, al darse cuenta que ambos estaban enamorados de la preciosa Nictec-Ha, decidieron realizar una batalla para ganar su amor. Los dioses estaban tan enojados que cubrieron el cielo con nubes oscuras y la luna se ocultó durante toda la batalla. Esta pelea por amor tuvo un trágico desenlace. Ambos hermanos murieron. Realmente fue una batalla a muerte, pero ninguno pudo ganar el amor de Nictec-Ha. Estaban tan enamorados de esta mujer que cuando llegaron al otro mundo pidieron a los dioses volver a ver a Nictec-Ha. Los dioses aceptaron y regresaron a los hombres a la tierra en forma de árboles. Tisic regresó a la tierra en forma de un árbol venenoso, el chechén, con ramas y hojas que queman la piel si lo tocas o estás cerca de él. Quinich renació como el árbol de chacá, un árbol que cura todo el veneno tóxico que deja el chacá. Por su parte, Nictec-Ha murió de tristeza después de ver la tragedia de los hermanos, pero al llegar al otro mundo, los dioses le permitieron renacer en una hermosa flor blanca que se sitúa cerca del agua. Es por eso que si encuentras un árbol de chechén, ten por seguro que también estará cerca de él un árbol de chacá que curará todo el mal que Tisic podría causar. En la antigüedad hubo un tiempo de sequía y calor intenso. Era como que el agua se hizo espesa y fétida. A los sábalos, bocachicos y bagres se les escuchaba pedir ayuda, hasta que los gritos de los seres acuáticos llegaron a la maloca de Oco, una joven de cabello negro, ojos café como las manchas del jaguar y piel de culebra. Ella estaba tomando yagué. En una visión espiritual, la medicina mostró a Oco lo que ella estaba buscando. Un destello de luz alumbró su rostro para guiarla, y de repente sus ancestras, Sionas, Siecopais y Cofanes, formaron un círculo alrededor de ella. Ese mismo día, Oco le dijo a su abuela que iría en busca del gran ceibo. Entró en la selva. A lo largo del camino encontró carne de monte, yuca y leña que le dejaban los seres invisibles que caminaban siempre por delante de ella. Al principio les tenía miedo, pero después se acostumbró a su compañía. Cada vez que encontraba un ceibo, cortaba una rama con su hacha para ver si tenía agua y peces en su interior.
Sin embargo, después de semanas de caminar en un intenso calor, Oko comenzó a dudar de su visión. De repente, Oko sintió que unas gotas de agua caían sobre su rostro y al mirar hacia arriba se encontró con el gran ceibo. Tenía una corriente de agua subiendo por su tronco y ramas y en su interior nadaban los más hermosos peces y aves. Intentó tumbar el árbol con su hacha, pero no logró nada. Entonces reunió a todos los animales de la selva para ver quién podía tumbarlo. Intentaron los venados, los guacamayos, los pájaros carpinteros y los ajinos. Nada. Finalmente, las ardillas que pueden trepar árboles cortaron un bejuco delgado que lo sostenía desde el cielo. Al caer el árbol con un fuerte estruendo, se formó el río Amazonas y de sus ramas el río Aguarico y el Napo. Los seres acuáticos volvieron a los ríos y Oko se sumergió en el Aguarico, convirtiéndose en su guardiana. El lapacho es un árbol que puede alcanzar entre 20 o 30 metros de altura. Es cadufolio e inerme. Su tronco puede alcanzar 80 centímetros y la corteza es castaña oscura. Lo más atractivo de este árbol son sus flores, que pueden ser blancas, amarillas, rosadas y fucsias. Dicen que en tiempos lejanos, Ñamandú, el padre de todos los hombres, se manifestó ante el pueblo guaraní para comunicarle la buena nueva. Su primogénita iba a contraer matrimonio y, como era de esperar, quería homenajear a la feliz pareja con una fiesta en la que todos pudieran participar. Desde Ibaga, Ñamandú velaba por su pueblo guaraní y nadie osaba contradecirle, ya que él siempre estaba atento a las necesidades de la creación. Allí, en la lujuriante Tierra Roja, la que llamaron la Tierra Sin Mal, se llevaría a cabo la celebración a finales del invierno. Mainumbí, el picaflor, sería el encargado de repartir las invitaciones a lo largo y a lo ancho de todo el universo guaraní e invitar a todas las criaturas sin despreciar a ninguna. Deberían concurrir con sus mejores atavíos. Burucuyá ostentaría sus pétalos multicolores, Panambí, la mariposa, en sus alas brillantes usaría un imponente traje rosado. No eran pocos los que estaban ocupados y preocupados por agradar a Ñamandú. Algunos se concentraban en los obsequios que le ofrecerían a la joven pareja. Un viejo teyú les ofreció su cueva y Cahayarí les envió muchas de sus hojas para que compartieran la deliciosa infusión con los presentes. Un puñado de jóvenes integrantes de una bellísima orquesta alistaron sus instrumentos. Algunos afinaron los nimbi-i y los nimbi-pucú, dando comienzo a los primeros acordes de una celestial melodía. Luego sonaron las afinadas cuerdas de las mbaepu y un rabé monocorde que les daba mayor color al sonido. Pero la gran fuerza fue agregada por los percusionistas que reforzaban el ritmo con baracás, los coipac cataquí, los iteguetes y las chauchas de chivato, que parecían extraer el sonido del monte y traerlo a la reunión, mientras un coro de niños
entonarían las más hermosas melodías jamás escuchadas, porque fueron compuestas para la ocasión. Estaba por comenzar la ceremonia. La mesa estaba tendida, los invitados hambrientos, y se podían visualizar los platos colmados de boriborí, chipá, sopa paraguaya y crocantes mandiocas fritas, entre otras muchas delicias, todas regadas con un refrescante tereré o con los más sabrosos mates cebados por las jovencitas de la comunidad. La tierra roja resaltaba en la noche, alumbrada por Yazid, que su cara redonda se asomaba en el río. Los jóvenes amantes esperaban ansiosos lucir los anillos ceremoniales hechos de hisipó trenzado, que celosamente eran custodiados en una canastita de mimbre tejida por el Yazid Teré y encargado de entregarlos a la feliz pareja en un altarcito construido especialmente con una alfombra de musgo verde y suave, adornada con orquídeas recogidas en los más recónditos confines de la selva misionera. Hubo muchos invitados. El curupí y el pombero fueron los más cuestionados. Como ya dijimos, el Yazid Teré estaba muy recatado. Lo habían elegido para entregar los anillos. El lobizón fue muy bien recibido porque no era época de transmutarse. Cuando todo parecía el momento oportuno para el comienzo, el mismísimo Ñamandú oficiaría la ceremonia, mientras el novio impaciente esperaba a su prometida. Sucedió algo que no estaba en los planes de los presentes y mucho menos de Ñamandú. Añá, envidioso de tanta felicidad, intervino y robó el vestido de la jovencita. Ella, desesperada y sabiendo que todos la esperaban y no había tiempo para reemplazarlo, no queriendo defraudar a su prometido y a su querido padre, se sintió morir. En pocas horas su cuerpo no pudo resistir tanta presión y cayó en cama, y su salud muy deteriorada. Todos temían por su vida. Mientras tanto, los invitados, sin conocer la verdad, estaban impacientes. Comenzaron a murmurar y a hacer locas conjeturas. Ñamandú no podía creer lo que sucedía, pero en un ataque de furia despidió a todos los comensales, ya que ninguno de ellos se había preocupado por hallar una solución y estaban más proclives al chisme y la crítica que a solidarizarse y solucionar el problema. Allí, lejos de la inquisidora mirada de Ñamandú, casi imperceptible, se encontraba Tají, que, muerta de vergüenza y temor, parecía querer esconderse de la furiosa y tajante mirada de su creador, quien intrigado le preguntó por qué seguía allí semioculta, a lo que Tají le respondió: «He venido hasta aquí, orgullosa de haber sido invitada, pero avergonzada por no haber hallado un obsequio que pudiera ser digno de la primogénita del Creador. Sin embargo, enterada de los sucesos que lo afligen, ofrezco todo cuanto soy y poseo para superar este difícil momento». La oferta no cayó en vano. El chamán, enterado del ofrecimiento de Tají, mandó preparar una infusión para tratar el estado febril de la joven. Después, las hábiles artesanas unieron pétalo a pétalo las rosadas flores de Tají, y con ella le confeccionaron el más bello tipoy jamás antes visto. Y como aún sobraba mucha madera, le construyeron una cómoda maloca donde la pareja pudiera crear toda su descendencia. Ante tal desinteresado despojo, Ñamandú decidió premiar a Tají. Él la declaró inmortal. Para ello, mandó juntar todas las semillas
y diseminarlas por todo el territorio guaraní, confiriéndoles el poder de crecer sus copas más altas que cualquier otra, casi tocando el cielo. Pero para que se destacara aún más, decretó que florecieran en invierno, o sea, cuando todos los techos de la selva se tiñan de rosa. Todos recordarán el sacrificio de Tají para complacer a Ñamandú, y como él, agradecido, la premió. Los árboles no caminan, pero viajan en el tiempo, en la memoria y en la sangre de los pueblos que los honraron. Cada leyenda que escuchamos hoy nos recuerda que la naturaleza no es muda ni indiferente. Habla, pero solo a quienes saben detenerse, escuchar y respetar. Quizás la próxima vez que pases junto a un árbol ya no lo veas igual. Tal vez imagines que guarda una historia, una advertencia o una bendición. Porque para los antiguos nada vivo existía sin propósito, y todo árbol era un puente entre mundos. Gracias por caminar conmigo bajo estas copas sagradas. Soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América, donde las raíces del pasado siguen susurrando al presente.